Buenos días amigos de YouTube. Hoy, les invito a hacer un viaje al pasado. A ese México que se nos fue. A esas noches de entre semana y domingos mágicos. En los que disfrutábamos en familia, del mejor teatro de revista que existió una vez en ese Distrito Federal, el entonces famoso Teatro Blanquita. Soy Rafael Pimentel y los invito a que me acompañen. Comenzamos después de la intro. Sube la cortina que empieza el show. En Blanquita el humor nunca se va. Papá ríe fuerte, mamá da palmas y hasta el abuelo tararea ya. Blanquita. Hace algunos días, me detuve a escudriñar entre mis apuntes y recuerdos de mi época como periodista activo y ¿qué recuerdos se vinieron a mi mente? Retrocedí en el tiempo y volví a revivir aquellos tiempos en los que se disfrutaba en nuestra ciudad sin importar la hora, el día o el mes. Podías caminar sin preocupación alguna por las calles del centro. ¿Cuántas veces nos internamos caminando a las 2 o 3 de la mañana por el temido barrio de Tepito? Y mírenme aquí, nunca pasó nada. Quédense conmigo mirando este video, porque hoy les voy a recordar de esos lugares donde podían irse a divertir en familia, y cuyos espectáculos se basaban en la presentación de los artistas que en esos momentos se encontraban en la cúspide del estrellato. No olviden suscribirse, compartir y comentar en la caja de comentarios que aparece justo debajo de este video. Si recuerdan a alguien o algo de lo que aquí comentaré. Yo sé que las nuevas generaciones se perdieron de esos tiempos, y que posiblemente no creerán lo que digo, pero no. La vida nocturna del México que se nos fue se podía vivir en todo su esplendor. Aunque ya habían pasado algunos años, en los que el que fuera regente de la ciudad, Ernesto Peuruchurtu, había terminado con la vida nocturna del entonces Distrito Federal, algunos lugares como el Capri, el Patio, las Diligencias, las Noches del Waikiki, la Copa de Champaña y tantos otros centros nocturnos por los que desfilaron las mejores vedettes de aquellos tiempos, como Thelma Tixou, la Princesa Lea, Zulma Fayad, Rosy Mendoza, Lin May, entre otras muchas más. Los coreógrafos que en aquellos tiempos eran los mejor cotizados, como Ricardo Luna, Manuel Vázquez Santar, Tela Costa y Flavio Zarzosa, un bailarín gay que era tan apuesto, que ni Thelma Tixou, y nada menos que Len Me, se oponían a que él saliera en sus bailables de coreografía porque les robaba cámara. Todo esto lo llevo en mi mente, porque justo en la calle de Pensador Mexicano, a un costado del Teatro Blanquita, yo tenía los talleres, en los que en esos días editaba la revista Discotemas. Una revista que circulaba únicamente a nivel compañías disqueras, y precisamente por esa revista y mis visitas a los lugares que antes mencioné, en busca del reportaje que ilustrara mi revista. Y aquí, es donde por esa revista y al estar a una cuadra del famoso Teatro Blanquita, tuve la oportunidad de conocer y entablar una estrecha amistad, con Leo Dan, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, mi entrañable amigo Jorge Cita, Carlos Lico, quien fuera el padrino de Discotemas, Leo Dan, Mario Quintero, Napoleón, José José, Juan Gabriel. Por cierto que este famoso compositor que en aquellos años apenas comenzaba a prender fuego con sus discos y presentaciones, después de una 20 o 30 vueltas, buscándolo en su camerino del Blanquita, aceptó que le hiciéramos un póster. En esos tiempos, le hicimos 1000 pósters, por 1000 pesos, los pagó con un cheque, firmado con su nombre Alberto Aguilera Valadez. Tuve que mandar a cobrar a su casa, que en esos tiempos vivía en una casita pequeña en Tecamachalco. Ahora en estos tiempos, da tristeza contemplar el abandono en el que se encuentra esa catedral del entretenimiento. El Teatro Blanquita y es sobre ese recinto en el que voy a basar mi entrega de este día. Detrás de esta reja en el eje central de la Ciudad de México, yace uno de los templos más importantes del espectáculo popular mexicano, el Teatro Blanquita. Pero pocos saben que su historia comienza mucho antes, con un sueño que fue derribado y renacido de las cenizas.
Hoy te contamos su trayectoria. ¿Por qué cerró? Y, si realmente volverá a abrir sus puertas. Quédate hasta el final porque aquí sabrás la historia de Sumu Ki, la muñequita china, vedette, muy reconocida en esos principios del Teatro Margo, cómo murió, quién la asesinó y por qué. Todo empieza en 1949, cuando la empresaria Margo Su y su esposo Félix Cervantes construyen el Salón Teatro Margo. Un espacio de carpa con capacidad para 800 personas donde se presentaban vedetes, cómicos y artistas como María Victoria y el debut de Pedro Infante, quien por cierto, permítanme recordar esta anécdota, en ese debut se hizo acompañar por un trío, el cual era dirigido por mi padre Rafael Pimentel Recendis. El trío en cuestión se llamaba artísticamente Los Toritos. Ese Teatro Margo, cuyo nombre era en honor de una prima de Félix Cervantes, albergó a lo más granado del momento y entre otros artistas de la época. Se encontraba brillando la hermana de Margo Su, en ese tiempo muy famosa bailarina conocida como Sumu Ki, la muñequita china, y quien por cierto muchos creían que ella era la dueña, pero nunca fue así. Ella falleció en 1951, asesinada por un editor y periodista de una revista conocida en ese tiempo, y que se conocía como Oiga. El sujeto en referencia se llamaba Roberto Serna García. Un crimen pasional en el que se vio envuelto el esposo de Margo, Félix Cervantes. Corrían rumores en los pasillos del teatro que Sumu Ki sostenía un romance con los dos. Con Félix y Roberto Serna García. Se sabe que una noche del día 10 de noviembre de 1951, después de una acalorada discusión, en el que había el reclamo de la infidelidad de la bailarina, Serna la mató y posteriormente él se suicidó. Félix Cervantes no participó en las investigaciones al haberse ocultado tras presenciar los hechos. El caso fue clasificado como feminicidio, siendo esta una de las tragedias más impactantes del mundo artístico mexicano de esa época. Demolición en 1958. Ordenada por el entonces regente de la ciudad Ernesto P. Uruchurtu, al que se le conoce como el que acabó con la vida nocturna de México. El argumento fue fallas de seguridad y el rechazo que ese señor sentía por los espectáculos nocturnos, que en esos años eran una fuente de trabajo para cientos de artistas que hicieron nombre en esos teatros carpas y de los que estaremos mencionando más adelante. Los orígenes del Teatro Margo. Dueños Margo Su y Félix Cervantes. Sí, aquel que hiciera las famosas caravanas Corona, presentando a los artistas de moda por todo el interior de la República Mexicana. Inaugurado en 1949, aforo 800 personas. Sumu Ki, la muñequita china. Hermana de Margo Su, vedette y bailarina exótica, fallecida en 1951 a los 24 años de edad y cuyo nombre real era Rosa Su López. El feminicidio ocurrió a manos de su amante Roberto Serna García al exigirle que se decidiera por él o por Félix Cervantes, después de dispararle a bocajarro. Mientras la besaba, él se suicidó. El nacimiento del Teatro Blanquita. Inaugurado el 27 de agosto de 1960, nombrado así en honor de una prima de Félix Cervantes, Blanca Eva Cervantes, estilo arquitectónico Art Deco. Estrellas que pasaron por su escenario: Libertad Lamarque, Pedro Infante, Sonora Santanera, José Alfredo Jiménez, José José, Borolas, Pompín y Nacho Contra, Mantequilla, Tombolele, Lucha Villa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, entre muchos más que ahora escapan a mi memoria, y como no recordar a mi entrañable amigo Jorge Cita, y al famoso Moro, quien era el que gritaba entre uno y otro artista la famosa primera llamada. Yo en lo personal guardo muy gratos recuerdos de ese teatro, ya que mis talleres en los que imprimía mis periódicos, se encontraban en la calle de Pensador Mexicano, a un costado del teatro, y casi todas las noches pasaba al teatro para hacer los reportajes de los artistas del momento. Ahí conocí hice una gran amistad con las figuras del momento, como Juan Gabriel, José José, Carlos Lico, el famoso Chattanooga, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz y aquel famoso negrito, Johnny Laboriel, entre otros muchos más. El cierre y la lucha por su rescate.
La última función fue en 2015, con la participación del grupo La Gusana Ciega a causas del cierre, falta de mantenimiento y cambios en el mercado. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Eso se daba a conocer el 12 de diciembre de 2024 y fue protegido por el INVAL. ¿Qué viene ahora? Estudios estructurales, con un avance del 60%. Fecha de conclusión esperada primer semestre del año en curso con la supervisión de INVAL. Propuesta Centro Cultural Polivalente. Con las funciones de teatro, conciertos y talleres artísticos. Financiamiento en evaluación, público o público-privado. Declaraciones clave. El INVAL ha declarado que existe una prioridad, ya que es un arte popular, lo que permite soñar en que muy pronto estaremos disfrutando nuevamente de ese recinto de espectáculos populares. Por su parte, Martín Batres ha dado a conocer que lleva un gran adelanto en las conversaciones con la familia Cervantes para llegar a un acuerdo positivo. Por su parte, el exadministrador del Teatro Darío de León se dice ser un potencial para ser un referente nuevamente. Conclusión. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo te gustaría que en caso de una reapertura de ese popular centro de distracción familiar, cómo sería el funcionamiento? Te leo en los comentarios. Y esperen mi próximo video, que también será de una gran importancia, ya que estaré detallando la verdadera vida de José José. No me followen, regálenme su poderoso like, comparte y comenta, quiero escuchar sus opiniones. Si algunos de ustedes recuerdan esas 3 funciones que se ofrecían diariamente, ¿qué recuerdan de ellas?